Seguimos conociendo otras miradas en el Festival de Cine Documental de Guía de Isora y tenemos la suerte, el honor de contar con Alfredo Mora, que es director del Festival Internacional de Cine Documental Encuentros del Otro Cine de Ecuador, que además está aquí en esta 13ª edición como jurado. Alfredo, buenas tardes. Buenas tardes, es un placer estar aquí. ¿Cuál es la sensación después de varios días aquí disfrutando o viendo cómo se mueve el festival? Bueno, como dijiste antes, soy jurado y estoy muy gratamente impresionado del nivel de la selección. Me parece que es un festival excelentemente bien curado. A veces con los festivales de cine documental tenemos como esta doble idea de que el tema es más importante que la forma. Lo ideal siempre es que la forma acompañe al tema y tanto en la selección de los largometrajes como en los cortometrajes hay un excelente nivel. Va a ser difícil la decisión porque es mejor largometraje, cortometraje, ópera prima y concurso nacional. Sí, yo estoy en el jurado de largometrajes y cortometrajes internacionales. Tuvimos nuestra jornada de deliberación. Obviamente no puedo decir nada al respecto para no arruinar la sorpresa, pero fue una jornada muy intensa y muy, pues tenemos una enorme satisfacción del resultado. Y como te dije, muy contento de haber visto películas de gran nivel. Se hace buen cine documental no solamente en Ecuador, en España, sino en todo el mundo, ¿verdad? Sí, a mí me parece importante recalcar que hay países como Ecuador en el que el cine documental tiene una enorme tradición. El problema no es la producción de cine, sino donde se ve. Y por eso los festivales son tan importantes, porque es este punto de encuentro de la audiencia con las películas que a veces por la dureza del tema no tienen entrada en las salas de cine comercial ni en las televisiones, pero son temas que son fundamentales para enriquecer nuestro conocimiento de cómo funciona el mundo y de qué es lo que le sucede. Entonces, son películas que van desde lo muy familiar hasta los grandes temas sociales que afectan a la humanidad. Nosotros tenemos este dicho en EDOC de que las películas no cambian el mundo, pero la gente que va a ver las películas sale del cine a cambiar el mundo. Qué bonito. Ese es un buen lema, ¿no? Sí. Es, digamos, lo que persigue el cine documental, ¿no? Mostrar esa realidad para que nos haga pues, ser diferentes o actuar de otra forma, ¿no? Sí, yo creo que vivimos un momento muy complejo dentro del cine documental porque en el gran discurso mundial de dónde nos llega la información puede que se vuelvan fuentes no confiables dependiendo pues, si el origen de esa fuente de información viene del poder. Y el cine documental siempre es crítico, siempre nos crea una perspectiva de lo que debemos ver y siempre nos da una visión subjetiva, por supuesto, del autor, pero una visión del mundo y sobre todo una visión que contrarresta lo que generalmente nos llega del gran panorama imaginario al cual estamos enfrentados todos los días, ¿no? Con esa larga tradición del cine documental en Ecuador que nos comentaba y que es así, ¿qué diferencias encuentra usted entre el cine documental que se hace en Ecuador precisamente y en España? ¿Qué valor tiene el cine documental de Ecuador? ¿Qué diferencia? Bueno, yo creo que las particularidades del cine documental ecuatoriano vienen por el hecho de su origen, pero los modos de producción, de cierta manera, que es lo que nos trae acá, a este piso lleno de decision makers de televisoras, los modos de producción se han vuelto como muy estándares. Entonces, lo que nos define son las particularidades humanas y geográficas, pero en cuanto a modos de producción, el cine documental es muy parecido alrededor de todo el mundo. Aquí estamos acompañando una pequeña muestra de cine ecuatoriano que hemos traído, que se exhibe mañana, viernes, a partir de las 5 de la tarde en el festival. Y más bien no he querido como tratar de representar todo el cine documental ecuatoriano, sino enfocarme en dos cuestiones muy puntuales, porque me parece que también es importante visibilizarlas. Hemos traído 2 largometrajes dirigidos por mujeres y una selección de cortos de directores muy jóvenes. Entonces, me pareció importante hacer como hincapié en el hecho de que 2 películas importantes para la cinematografía documental nacional ecuatoriana fueron dirigidos por estas 2 mujeres. Y en cuanto a la selección de jóvenes, son cortometrajistas que nos parece que tienen un gran futuro como cineastas y 2 cortos de escuela, porque en Ecuador por primera vez hay una escuela de cine estatal de la Universidad de las Artes,
financiada por el gobierno, en que todos los estudiantes pueden tener acceso a una carrera de cine que no les cuesta. Y estamos viendo el resultado de esa formación cinematográfica. Mucha gente que estuvo en EDOC ahora está en la Escuela de Cine de la Universidad de las Artes, por lo tanto el panorama, digamos, la formación en documental es muy fuerte, y creo que va a ser muy interesante que la gente pueda empezar a apreciar, aunque sea los primeros trabajos de esos estudiantes. Qué interesante, ¿no? Y la temática de, si los recuerdas, de esas dos obras que traen, de esos dos documentales dirigidos por mujeres. Sí, bueno, la primera película se llama Abuelos, es una película del 2010 de Carla Valencia, estuvo en selección oficial en ITFA, ganó el Festival de Lleida, ganó el Festival de Biarritz y tuvo una serie de, digamos, presencias importantes en festivales a nivel internacional. Es una película que trata sobre los dos abuelos de la directora. Uno desapareció durante la dictadura chilena y otro era un médico no tradicional ecuatoriano. Es como una mezcla de estos dos imaginarios del desierto del norte de Chile y la región andina de Ecuador. Y el otro documental es de Alexandra Cuesta, se llama Territorio, y es como un viaje geográfico. Alexandra es una directora muy conocida que viene del cine experimental, y por lo tanto es una película que no tiene una narrativa tradicional, pero va mostrando estas pequeñas escenas de un recorrido geográfico por el Ecuador. Entonces nos parece que es igual un ejemplo de lo que el panorama del cine documental nos puede dar. Y son dos películas que les fue muy bien en festivales y premios. Con respecto a la selección de cortos, tenemos cortos, como dije, dos cortos de la Universidad de las Artes, filmados en Guayaquil, uno en Guayaquil y en Puerto Viejo, que son ciudades costeras, y dos cortos de una cineasta de Puerto Viejo, que es una ciudad muy pequeña en la costa de Ecuador, Daniela Delgado, uno estrenado en ITFA hace poco, y Daniela es una cineasta muy interesante que está teniendo una serie de grandes éxitos y estamos esperando a ver qué ocurre en el futuro con ella. Y un corto sobre fútbol. Sobre fútbol, visto, pero desde el punto de vista del utilero de un equipo de fútbol que llega a la final de una competencia latinoamericana muy importante. Y el corto se llama El Utilero. Y el cineasta es Andrés Cornejo, que es también un cineasta que tiene un gran futuro dentro del panorama nacional y que en este momento está estudiando un masterado aquí en Europa, así que estamos esperando a ver qué ocurre cuando él regrese. Bueno, con todo esto que nos cuenta y con todo lo que estamos viendo en Miradas Doc, ¿qué camino le queda por recorrer al cine documental en todo el mundo? Bueno, en este momento el cine documental ecuatoriano se enfrenta al hecho de que podemos producir. Existe una gran cantidad de películas que están siendo producidas. Sí. El asunto es dónde verlo. Y en este momento el lugar para verlo es nuestro festival. Pero creo que el cine tiene que dar ese paso lógico a poder ser exhibido en salas comerciales y en las televisiones ecuatorianas. Ese paso lógico no se va a dar si es que no existe una injerencia de la política pública dentro de cómo se organiza el mercado audiovisual. Entonces nosotros también formamos parte de la corriente de grupos de cineastas como la Asociación de Documentalistas del Ecuador, que está tratando de impulsar esas modificaciones para que el cine documental pueda llegar al gran público. Yo creo que ese es el gran paso, el siguiente gran objetivo. Y hay público para ver ese cine documental, ¿verdad? Ecuador es probablemente uno de los pocos países de Latinoamérica en que dos grandes éxitos de taquilla han sido de cine documental. Entonces esto yo creo que crea un panorama en el cual tanto los distribuidores como los compradores pueden darse cuenta que el cine documental tiene un gran potencial de público. Ahora lo que necesitamos es que existan políticas que permitan que haya paridad en cuanto a la difusión y sobre todo una regulación en cuanto a qué horarios ponerlo y tal. Dentro de la Ley de Comunicación del Ecuador, esta es la parte que no es tan divertida pero que es importante nombrar, hay ciertas legislaciones que dicen que los canales tienen que comprar cine independiente. Pero en este momento el reglamento permite que los canales paguen una multa y que no lo hagan. Entonces estamos también trabajando en ese sentido, de decir que es importante que se respete este aspecto de la ley de comunicación y que los canales se acostumbren a comprar contenido independiente que sale fuera de su producción, digamos, fuera de su producción de dentro del canal, para poder expandir el panorama y que eso ayude a tanto al cine como a los cineastas. O sea que lo que estamos es ante una barrera burocrática, administrativa, política, pero una vez se traspase, se logre traspasar, sí. hay materia, hay producción y hay público que quiere verla. Nosotros cada año recibimos
no podemos pasarlo todo, obviamente, pero cada año recibimos muchos documentales de producción nacional. Durante los 18 años del festival hemos tenido una sección que se ha mantenido que se llama ¿Cómo nos ven, cómo nos vemos?, que es de películas de cineastas nacionales y también de películas de cineastas extranjeros sobre el Ecuador. Esa ha sido la sección que se ha mantenido durante 18 años. El año pasado, el 2019, recibimos 60 trabajos a consideración de la programación, entre cortos y largometrajes. Entonces nos podemos dar cuenta que la producción existe. Nosotros podemos, digamos, llenar franjas horarias de la televisión con documentales ecuatorianos. Lo que no existe son las políticas para que esos documentales efectivamente lleguen al gran público, y ese es el siguiente gran paso. Bueno, pues esperemos que ese paso se logre dar con ese Festival de Encuentros del Otro Cine, que me encanta el nombre porque yo creo que lo define, ¿no? Está en el cine y Encuentros del Otro Cine, el cine que va avanzando. ¿Qué le parece el Festival de Miradas Doc? ¿Había estado, lo había conocido, sí había oído hablar? Había escuchado hablar de Miradas Doc, obviamente. Conocí al director artístico porque tuvimos la oportunidad de ser jurados del Fondo Colombiano el año pasado. ¿David Baute? Sí, estuvimos con David como parte del jurado de deliberación. Y pues surgió la oportunidad de estar aquí y estamos muy agradecidos de estar aquí. Es un festival excelentemente bien curado, como les dije, en que las secciones competitivas son de un gran nivel, y eso pues nos llena de alegría ver buen cine documental siempre. Bueno, pues el sábado conoceremos el resultado de esa deliberación del jurado, en la sección por lo menos que a usted le compete, que es largometraje y cortometraje. Exacto. Vamos a ver cómo lo hicieron, seguro que aciertan, y ojalá que la próxima vez que vuelva Miradas Doc se haya dado ese paso para romper la barrera y que esa difusión y llegue al gran público el cine documental, el buen cine documental que se hace en todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo.